Ahí empezó a correr. Sí. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Voy a presentarnos los panelistas hoy y luego va a comenzar el caballero porque como está en minoría le vamos a dar el tiempo y luego nos vamos a votar nosotros. Heriberto Martínez Otero es egresado de la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo su grado Juris Doctor de la Escuela de Derecho, además tiene una maestría en Economía. Es la voz reconocida en los medios de comunicación, ¿verdad? Hablando de cambio o ámbito socioeconómico y cooperativismo. En el 2019 presidió la Asociación de Economistas de Puerto Rico y hoy dirige la Liga de Cooperativas, el director ejecutivo de la Liga de Cooperativas. Pero previo a eso estuvo como director ejecutivo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. A mi lado derecho se encuentra la doctora Grisel Reyes Núñez. Grisel es catedrática asociada del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Posee un doctorado en psicología, una maestría en psicología social comunitaria. También cursó, tuvo cursos doctorales en las áreas de psicología y sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Dirigió el Instituto de Cooperativismo por más de 5 años. Y trabaja ahora mismo como profesora, pero también dirigiendo investigaciones relacionadas al tema de asociatividad, autogestión, subjetividad y economía social y solidaria en América Latina y el Caribe. Me acompaña a la izquierda Lorena Franco Meléndez, la joven del grupo, es economista y artista multidisciplinaria. En el 2016 se graduó de la Universidad del Estado de Pensilvania con una doble concentración en Economía y Mercadeo, con una concentración menor en Comercio Internacional. Luego de trabajar en Nueva York, regresa a Puerto Rico, trabajó en estudios técnicos, ahora es parte como directora de un proyecto de artes de la Escuela de Artes y Diseño e Industrias Creativas de la Universidad de Sagrado Corazón, y también es socia de Coopera. Y esta servidora, yo creo que todo el mundo aquí me conoce, menos el caballero, realicé estudios en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, bachillerato y maestría, y luego finalicé el doctorado en el TEC de Monterrey en México. Fui maestra de escuela secundaria, de química, de escuela elemental ciencias, profesora en esta facultad, colega de muchos de los que nos acompañan. Y fundamos, ¿verdad? Soy socia parte fundadora de Coopera desde el 2011, convencida de que la cooperación puede ser el centro de un modelo de organizarnos laboralmente y de hacer otra economía. Pues estoy aquí tratando de aportar algo a esta transformación. Así que comenzamos con el panel Propuesta de Educación Económica Transformadora y comenzará Heriberto. Saludos, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Me uno a los saludos protocolares y quiero hacer mención especial de mi profesora Eliana Quintero, que está aquí presente también en el público, así que eso me impone un rigor adicional porque me está observando. No me gusta hacerlo a modo de lectura, voy a estar leyendo unos cuantos puntos importantes para tener la discusión y luego pues entonces continuamos con el panel. Estamos hablando del tema de la economía dentro de la educación, es un tema bastante incómodo y problemático para los que somos economistas porque entendemos cómo se enseña la economía, cómo practicamos la economía, así que comparto con ustedes esta reflexión. El tema de la educación en economía se ha discutido en múltiples foros debido a que es una disciplina normativa en contraposición a que no es una disciplina positiva. La economía no es una ciencia dura, la economía no es una ciencia social, una ciencia natural, perdón, es una ciencia social, la cual cuenta con numerosos enfoques, los cuales difieren en aspectos epistemológicos y metodológicos. La sociedad occidental entiende que la economía como disciplina separada de la filosofía nace en 1776 con la publicación del libro La riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith. Desde entonces la economía pasó a ser una de las disciplinas predilectas de las estructuras y grupos de poder, debido a que la economía parte de premisas de escasez que justifican una distribución desigual de la riqueza. No obstante, antes de entrar en la discusión, debemos exponer cuál es la definición de economía que enseñamos en las facultades y escuelas superiores. Si indagamos los textos tradicionales como el de Paul Samuelson, Mankey o Paul Krugman,
todos se llaman economía, encontraremos una definición que dice algo así. La economía es una ciencia social que estudia la distribución de recursos que se agotan, principio de escasez, para satisfacer necesidades que no se agotan. Siempre tenemos hambre, saciamos el hambre momentáneamente y volvemos a tener hambre nuevamente. Lo mismo ocurre con la sed. En otras palabras, para los autores de los libros de texto que utilizamos en las escuelas y universidades, para estos textos más comunes, la economía es la disciplina que estudia la escasez y la distribución de los recursos para satisfacer esta escasez. Esta definición de economía que encontramos en los textos se ajusta a las visiones de economistas clásicos que entendían que ante el problema de la escasez, la creatividad humana, el capital, el trabajo y la tierra serían herramientas suficientes para alterar el entorno y producir bienes que dejaran las necesidades humanas satisfechas. Aunque la escasez, podemos decir que hay un consenso de que es real, el ser humano es capaz, aunque la escasez es real, el ser humano, como se nos cuenta que lo hizo Robinson Crusoe, es capaz de utilizar esos recursos de forma eficiente y racional con el propósito de tener las necesidades cubiertas. Una vez comienza el proceso de especialización en la tarea que le corresponde, el sujeto se volverá más eficiente, lo que permitirá crear excedentes que podrá intercambiar por otros bienes y servicios. Este acto de intercambio de bienes excedentes ocurrirá en un espacio sublime, etéreo, incuestionable para estos economistas, que se llama mercado. De hecho, hoy tenemos el mercado en contraposición a lo que fue la figura de Dios para visiones teológicas y visiones de explicar el mundo. El mercado es perfecto, el mercado no se equivoca, el mercado no falla. Este es omnipresente, es omnipotente. Este mercado deberá tener unas reglas éticas antes que las reglas políticas basadas en principios del neoliberalismo, y con 3 axiomas básicos y universales se debe poder tener un modelo del que haya convivencia e intercambio. Estos son principios de la propiedad o res nullius. Si yo encuentro algo y ese algo no es de nadie y yo apropiármelo no genera malestar a los demás, yo lo puedo apropiar para mi propio beneficio y utilizarlo para satisfacer mis necesidades o para mi proceso de producción. El famoso pacta sunt servanda, los acuerdos se hicieron para cumplirse, es una cuestión que tiene que ver con la autonomía de la voluntad de las personas y el deseo entonces de llegar a acuerdos, y una vez llegamos a esos acuerdos no se pueden romper, ¿está bien? Y el último, indubio pro libertate, ¿no? El principio de la libertad de la acción, y en caso de duda hay que apostar por la libertad. Con esos 3 axiomas básicos, como si estuviéramos hablando de fuerzas fundamentales como la gravedad, energía electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, los neoliberales entienden que son suficientes para poder crear entonces una convivencia y una sociedad de mercado, donde el mercado se autorregula a sí mismo y regula la acción productiva y la acción de consumo. Todo esto implica que cuando analizamos los cursos de economía y la mayoría de esos textos, lo que encontramos es que estamos llevando a los estudiantes a una posición en que su entendimiento y aprendizaje de los principios económicos no son otra cosa que los principios del capitalismo y la economía del mercado que promueve el mundo occidental. En los textos vamos a aprender que existe una abstracción teórica, es el mundo ideal llamado competencia perfecta, en donde hay total libertad en los mercados, no existe tiempo-dinero, no hay impuestos ni regulaciones y no hay clase trabajadora. Además, los salarios son iguales a la productividad marginal del empleo. Después podemos hablar bastante largo de lo que es la revolución marginalista y porque lo incluyen de manera muy puntual en los libros, aunque los estudiantes nunca lo entienden. No existe, y que los mercados se autorregulan en el largo plazo. También se enseña, o también enseñamos, que hay diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía, demostrando que en origen la economía tiene el famoso complejo de la ciencia física, donde intentamos imitar las diferencias metodológicas entre la física cuántica para explicar el mundo micro y la relatividad para explicar el mundo macro. En la macroeconomía, los estudiantes leen y estudian que existen los ciclos económicos y que cuando estamos en un ciclo económico de expansión, entiéndase de crecimiento económico, va a haber también inflación, un cambio de precio, los precios van a aumentar, y que para controlar esa inflación, cosa que estamos viviendo hoy en día, hay que subir las tasas de interés para desincentivar la inversión, reducir el empleo, aumentar el desempleo, y reducir el ingreso familiar disponible. O sea, el único mecanismo que los economistas liberales entienden que sirve para controlar la inflación es a través de subir tasas de interés para provocar una recesión, para que la clase trabajadora o las familias trabajadoras pierdan poder adquisitivo. Por lo tanto,
Las familias trabajadoras siempre van a ser las que van a perder con los cambios de siglo. Si la profesora o maestro no está preparado para refutar este argumento, el proceso de aprendizaje de los jóvenes en escuela superior y universitarios se concentrará en normalizar que si hay alta inflación, si hay sobreendeudamiento o si tenemos burbujas económicas, son las familias trabajadoras las que tienen que cargar con el peso de los ajustes a través de las políticas de austeridad. Los dueños de capital son siempre los que salen beneficiados, o en su defecto, son aquellos a los que hay que ayudar e incentivar en momentos de recesión o de depresión. Recordemos los planes de rescate a la banca durante la crisis financiera del 2008, en donde se privilegió la inyección de capital a grandes bancos y empresas emblemáticas, General Motors, JP Morgan, Bank of America, todo lo que adquirieron, y en lugar de rescatar a la clase trabajadora. Hubo un restablecimiento del crédito a través de inyección de dinero público en la gran banca y en estas grandes empresas, pero no hubo dinero para arreglar el crédito de los contribuyentes, que son los que pagaron por el ajuste. Finalmente, esto no tiene que ser así. Existen múltiples escuelas de pensamiento económico que plantean la ruptura metodológica o epistemológica con el modelo ortodoxo. Estas escuelas buscan un mayor equilibrio entre el trabajo y el capital, buscan la sostenibilidad ecológica y una mejor distribución de la riqueza. Un ejemplo concreto lo presenta, por ejemplo, la escuela post-keynesiana, la cual ha desarrollado un grupo de económistas y pensadores. Quiero traer mención especial de Stephanie Kelton, es una economista estadounidense, mujer. Ella fue la que montó la plataforma económica en la campaña de Bernie Sanders en el 2016. La economía es un campo sumamente machista, el patriarcado prevalece y tú tener una mujer economista que fuera la líder de esta forma de pensar y entender la economía fue bien importante. Incluso cuando otros economistas la critican, muchas de las críticas parten de premisa de que la mujer no sabe o se debería dedicar a hacer otra cosa. Ella está desarrollando la idea del MMT, Modern Monetary Theory, la cual plantea que un país con soberanía monetaria puede imprimir dinero para satisfacer la inversión social, pagar la universidad, pagar la salud, pagar la educación, pero que esto generaría inflación. Esto lo que implica es que el enfoque de la política pública no debe estar en la restricción presupuestaria y en las políticas de ajuste estructural, sino que debe estar en atacar la inflación. Podemos tener el dinero para cubrir todos nuestros gastos y tenemos que entonces pensar y desarrollar políticas públicas para controlar esa inflación, no recortar y crear otros grandes niveles de desigualdad. Otro acercamiento bien interesante es el de la economía ecológica, la cual plantea la necesidad de entender el planeta Tierra como una nave espacial, la cual es un sistema semi-encerrado. La energía proviene de fuera de la nave, pero los recursos solo los conseguimos al interior de nuestro sistema. Por lo tanto, en la medida en que consumimos más recursos, estaremos generando un impacto adverso sobre el ecosistema. A diferencia de la economía de los recursos naturales, esto no lo puse en la ponencia, economía de los recursos naturales es un subconjunto de la economía tradicional ortodoxa. La economía ecológica es el que le hace contrapeso, ¿no? Donde es más transdisciplinaria, esa parte sí la explico aquí. La economía ecológica, a diferencia de la economía de los recursos naturales, la economía ecológica plantea que el cambio tecnológico es insuficiente para evitar efectos como el cambio climático y que la economía tiene que predicar un cambio en el comportamiento humano y una reducción en nuestros patrones de consumo si queremos reducir nuestra huella ecológica. Esta escuela de pensamiento tiene un origen transdisciplinario, la cual recibe y aporta influencias a movimientos intelectuales que plantean conceptos como crecimiento cero o incluso el decrecimiento. Esta escuela se ha vuelto muy popular en esta última década. La complejidad de estas escuelas no es tan profunda como se piensa y a menudo se esfuerzan por demostrar las teorías a base de consistencia lógica y no con matemáticas avanzadas. O sea, son escuelas de pensamiento que están tratando de explicar la economía desde una óptica que el público lo puede entender y no, por ejemplo, si aquí en la maestría en economía, donde soy orgullosamente egresado, recuerdo el modelo Cobb-Douglas, había que conocer cálculo 2 y cálculo 3 para poder hacer las derivadas parciales del modelo y entender cómo el cambio tecnológico afectaba la función de producción Cobb-Douglas, ¿no? Aquí se está tratando de retornar más a la parte filosófica y utilizar a una economista mujer llamada Joan Robinson en un famoso debate, el debate de las Cambridge, ¿no? La Universidad de Cambridge, Inglaterra, influenciada por el pensamiento post-keynesiano, versus Cambridge, Harvard, Massachusetts, que tenía unas matemáticas muy desarrolladas, y Joan Robinson borra la pizarra y dice, como yo no sé matemáticas, me veo forzada a pensar, o sea, a volver a la consistencia lógica.
Cierro con esto. Hoy en día en las escuelas superiores en Puerto Rico ya existe el curso de cooperativismo como electivo. Además de que existen decenas de cooperativas escolares en las cuales los estudiantes deberían estar aprendiendo que hay otras formas de hacer economía y aprenderlas a través de la experiencia y la práctica. De hecho, las bases teóricas del cooperativismo hoy en día son la economía social y solidaria, la cual se nos va a explicar en breve. Y nada, finalmente debemos enseñar economía en las escuelas y universidades, estoy de acuerdo con eso. Hay que superar el analfabetismo del lenguaje economicista, pero debe haber un juicio claro sobre cuál es el currículum, cuál es el texto y qué tipo de economía queremos enseñar a nuestros adolescentes y universitarios. Y ahora los dejo con Grisel para que explique la economía social y solidaria. Me he intentado hacerlo, pero dije, no, pero toca Grisel. Nos podíamos complementar, ¿no? Bien, buenas tardes. Agradecida de que estén aquí en la tarde de hoy escuchándonos. Así que titulé mi ponencia, o bueno, y mi reflexión, Educación Transformadora y su vínculo con la economía solidaria. Quiero empezar con este epígrafe que dice así: tenemos el derecho y el deber de cambiar el mundo. Lo que no es posible es pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin utopía y sin proyecto. Pablo Freire, en la segunda carta del derecho y el deber de cambiar el mundo. Para establecer el diálogo entre la educación transformadora y la economía social y solidaria, presentaré 3 ejes temáticos que nos permitan pensar las tensiones sociales, culturales y ambientales que el sistema económico hegemónico provoca y exponer la importancia de educar sobre otras posibilidades de hacer economía como vía de emancipación social. Maybe I can. Aquí no hay. Aquí no hay, pero sí. Para los que están aquí y no conocen, él es el presidente del instituto que genera el Congreso, la tercera. Nice to meet you. Thank you. El segundo, exponer la importancia de educar sobre otras posibilidades de hacer economía como vía de emancipación social. En el primer eje distinguiré la economía social y solidaria como una alternativa al trenzado capitalismo, patriarcado y violencias generado por la conquista de las Américas. En el segundo relacionaré la educación transformadora con la economía social y solidaria, tomando las premisas del buen vivir, las epistemologías del sur y el feminismo decolonial, y finalmente expondré el papel que juega la universidad en la educación transformadora a través de programas académicos para el desarrollo de la economía social y solidaria. Primer eje temático: economía social y solidaria como alternativa social, política y económica para el restablecimiento de los lazos sociales. Según Wallerstein, a lo largo del siglo XVI, el sistema mundo moderno vio luz como economía mundo capitalista. Las ideas de una ciencia económica autónoma provocaron la separación de los valores con respecto a la economía y sentó las bases de la búsqueda racionalizada e ilimitada de la riqueza, instaurándose así el capitalismo. Con la conquista de las Américas se estableció una sólida política de dominio colonial a escala mundial, ampliando el afán de lucro a través de la explotación, el genocidio y el epistemicidio. Este hecho histórico se presentó como una idea de desarrollo y de progreso hacia la civilización, impulsado por el eurocentrismo y el europatriarcado. De esta forma quedaron trenzadas patriarcado, capitalismo y violencia en nuestra cultura, cuyo efecto no solo desencadenan unos malestares particulares, sino también constituyen subjetividades y posiciones subjetivas ante los procesos pedagógicos. La economía social y solidaria se concibe como una respuesta a los problemas sociales
derivado del capitalismo y de la revolución industrial. Esta noción hace referencia, y cito, a un conjunto heterogéneo de concepciones y enfoques teóricos, realidades socioeconómicas e institucionales y prácticas empresariales y asociativas que desde el último cuarto del siglo XX vienen desarrollando un creciente sentido de pertenencia en forma diferente de entender el papel de la economía en los procesos económicos en las sociedades contemporáneas. Cierro la cita. Está vinculada. Asunto de logística, Sí. porque es que no me estoy pudiendo concentrar. Ella está tratando de interpretar, pero necesita que en algunos momentos tú tomes pausa para que entonces pueda por lo menos hacer un resumen. Quizá como, sí, o no sé, porque va a ser un poquito difícil hacer traducción simultánea, no sé. O se lo podemos enviar tal vez. Sí, tiene experiencia. Sí. Yo tengo la mía, pero. Enviárselas a ellos. Tienen la versión no We're editada. trying to decide how we can best integrate you into the presentation because it's hard to do the simultaneous translation at the same time. So maybe if we share, we'll try to slow down and I'll share a few like headlines maybe. Yes. Okay. Yo creo que puede ser Headlines. y entonces sí, porque no, va a ser muy difícil hacerlo. Ella está tratando de explicar 4 ideas clave y está en la primera. Okay. Bien. La economía social y solidaria está vinculada a otros conceptos como economía popular, economía comunitaria, economía doméstica, economía feminista, por ejemplo. Y principalmente se refiere a ubicar la solidaridad en el centro de la economía y no el capital como en el comportamiento predominante en las sociedades de mercado. Se caracteriza por tener la solidaridad en los distintos procesos de la economía, es decir, desde la extracción, la producción, la distribución, el consumo, la acumulación hasta llegar al descarte. Todo el circuito económico se realiza con sentido solidario y con una lógica distinta, tanto a la economía capitalista como a la estatal. Asimismo, intenta rescatar las experiencias de intercambio de los pueblos originarios. Desde la perspectiva económica, la economía solidaria contrapuntea las políticas de desarrollo impuestas. El aspecto económico apunta hacia nuevas estrategias que hagan frente a la explotación humana como a la explotación de la naturaleza y ubica al ser humano sobre el capital. Por lo tanto, las políticas se dirigen a un desarrollo endógeno y sustentable. Los emprendimientos que componen la economía social y solidaria son las cooperativas, las mutuales, las asociaciones, tiendas de comercio justo, proyectos alternativos comunitarios tales como monedas sociales, mercados de trueques e intercambio y los emprendimientos autogestionarios que toman en consideración tanto la Carta de Principios de la Economía Solidaria o acojan los principios de la economía social. En el ámbito de la política pública, sus principales objetivos son la inclusión, el respeto a la diversidad, el desarrollo de la inteligencia colectiva en lugar del individualismo, el ejercicio de la democracia directa para propiciar la equidad y la igualdad social, cultural y económica. Procura reunir diversos movimientos e iniciativas sociales, en especial la posesión colectiva y la gestión democrática como parte del desarrollo social. A partir de la perspectiva económica y de los objetivos de las políticas públicas de la economía social y solidaria, podemos enmarcar las condiciones para la construcción de nuevas subjetividades. ¿Y a qué nos referimos con la construcción de nuevas subjetividades? La constitución de la subjetividad implica que el sujeto posee herramientas que le permiten reorganizar sus representaciones acerca de sí mismo, de los otros y de su lugar en la sociedad. Además de las relaciones primarias, la función del campo social juega un papel imprescindible en la constitución del sujeto. Los cambios en los procesos de subjetivación surgen por la vinculación con las cosas que nos rodean. De este modo, los emprendimientos de la economía social y solidaria se caracterizan por los aspectos identitarios, históricos y culturales de las personas que los componen.
El trabajo colectivo y autogestionario se concibe como un importante medio de producción de esa conciencia de sí mismo, a lo que llamamos comúnmente identidad, y provee una reproducción simbólica que representa entendimientos del mundo, siempre constituido intersubjetivamente. Podríamos afirmar que la economía social y solidaria remite al desarrollo de nuevas subjetividades, en tanto considera el emprendimiento económico como uno integrado a lo cultural, a lo educativo, a lo comunicacional y principalmente a lo político. Propicia espacios para que las relaciones estén basadas en la igualdad y en la equidad, aspirando que sea ese modo a nivel nacional. Favorece la autogestión como forma de movilización social. En pocas palabras, la economía social y solidaria no se circunscribe únicamente a lo económico. Por el contrario, el enfoque es más bien ético y político y crea las condiciones para restablecer los lazos sociales que se han lacerado a partir de la economía mundo capitalista. Segundo eje temático. Hasta el momento he resaltado que la conquista de las Américas fue el hecho histórico que instauró la relación de capital, patriarcado y violencia. En el pensamiento freiriano, principalmente los textos Pedagogía del Oprimido y Acción Cultural para la Libertad, podemos identificar con claridad las posturas anticoloniales, antirracistas y antipatriarcales de Pablo Freire. Freire concibe tanto el colonialismo como el patriarcado acciones antidialógicas, es decir, relaciones de poder entre opresores y oprimidos. Aboga por una educación que cuestione tales relaciones, fomentando la conciencia crítica y la acción transformadora. De ahí surge su argumento sobre la práctica y el pensamiento político pedagógico, el cual destaca que la educación debe de ser un proceso de liberación que permita a las personas comprender su realidad y actuar para cambiarla. Aquí destaco un punto de encuentro con la economía social y solidaria, con la educación transformadora, en tanto que polemizan las estructuras de poder desde las premisas del buen vivir y las epistemologías del sur. El buen vivir recoge la visión del mundo centrada en el ser humano en el entorno natural. Propone un equilibrio entre las personas, la comunidad, la sociedad y la madre tierra. Cuestiona la racionalidad economicista hegemónica, promoviendo una visión holística, integral y diversa de los pueblos y de su idiosincrasia. Las proposiciones principales del buen vivir son diversificación productiva y seguridad económica, acceso universal al bienestar, equidad social, entre otras. Las premisas de la epistemología del sur están basadas en el buen vivir. Este concepto, desarrollado por Boaventura dos Santos Sosa, busca dar cuerpo a los saberes y experiencias del sur global a partir del reconocimiento de las lógicas de producción de la no existencia, creada por el eurocentrismo y el capitalismo, y a la apuesta de los paradigmas emergentes que cuestionan estas lógicas. Como hemos mencionado, una de las características de la economía solidaria es cuestionar, ubicando en el centro, tanto de la teoría como en la práctica, el reconocimiento de todo aquello que se ha quedado fuera de la monocultura del saber, la monocultura del tiempo lineal, la lógica de la clasificación social, la lógica de la escala productiva y la lógica productivista generada a partir de la conquista y del desarrollo del capitalismo. Desde mi perspectiva, este es el segundo encuentro entre economía solidaria y educación transformadora, pues busca el reconocimiento de otras formas de saberes, en especial el de los pueblos originarios, para comprender el mundo más allá de la racionalidad occidental. Por otra parte, los feminismos decoloniales cuestionan las imposiciones de saberes, cuerpos, sentires, deseos, acciones, de ejes de opresión y el privilegio blanco masculino occidental, y que construye el desarrollo hegemónico y el pensamiento económico hegemónico. Trata, por lo tanto, de lanzar un desafío a los feminismos inclusivos occidentales dominantes en su crítica a la modernidad y a los mecanismos que oprimen a las mujeres y a sus conocimientos. En este sentido, el feminismo decolonial se basa en la descolonización del pensamiento
reconociendo las experiencias económicas de las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. La economía social y solidaria converge con el feminismo decolonial en la búsqueda de una vida justa, inclusiva y consciente de las desigualdades de género y confluye con la educación transformadora en el reconocimiento y participación de todas las voces, especialmente de aquellas que suelen vivir más injusticias. Así llegamos a concluir que la economía social y solidaria asume un proyecto político pedagógico en tanto permite cuestionarnos las estructuras del poder, reconoce otras formas de saberes y fomenta la participación económica y social a través de la desigualdad, de la igualdad de género. Tercer eje temático. Hasta el momento hemos discutido que la economía social y solidaria enmarca un proyecto económico, político, ético, con una intención de transformación social y subjetiva. Pero en este punto conviene preguntarnos, ¿cuál es el papel de la universidad en la educación transformadora? La educación superior adoptaría un proyecto político-pedagógico incorporando programas de economía social y solidaria que permitan pensar las tensiones sociales, culturales y ambientales que el actual sistema económico provoca. Esta disciplina provee la conciencia crítica a través del cuestionamiento a los aprendizajes hegemónicos, la desnormalización de los procesos económicos, la descolonización de las prácticas de dependencia, la resistencia ante las violencias generadas por el capitalismo y el patriarcado a través de la acción colectiva, el antirracismo y el antipatriarcado luchando por comunidades y ciudadanías diversas, justas y equitativas, y promueve el activismo apoyando el desarrollo de movimientos sociales que van más allá de los currículos oficiales. Por ejemplo, las investigaciones de los egresados de nuestra maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico han estado dirigidas a temas como sustentabilidad y sostenibilidad alimentaria, la agroecología y las finanzas solidarias. También han impulsado proyectos educativos basados en enfoques sociocríticos o cimentados en pedagogías lúdicas y críticas como herramienta de aprendizaje para la economía social y solidaria. Asimismo, han realizado investigaciones sobre políticas públicas que permiten la proliferación de emprendimientos fundamentados en los valores de la cooperación y la solidaridad. No obstante, debemos de reconocer que incorporar disciplinas que presenten otras formas de hacer economía no es suficiente para lograr una educación transformadora. Es importante que se diseñe y se implementen pedagogías alternativas en la educación superior que promuevan el cuestionamiento continuo de las estructuras sociales, y hoy día esto es un gran reto. Desde el inicio de este siglo sabemos que las instituciones universitarias están en crisis. El factor más evidente es la limitación presupuestaria de los gobiernos a los sistemas de educación superior. Estas restricciones han llevado a las universidades a operar como empresas económicas. De esta manera se disloca la razón de ser de la universidad o de las universidades y por consiguiente un disloque también en la razón de ser de la educación. La lógica de la universidad ha sido sustituida por la lógica del capital, cuyo efecto ha puesto en riesgo no solo la función, la estructura y la relevancia de estas en la sociedad, sino también que ha puesto en riesgo su propia capacidad de cuestionamiento. Ante este panorama urge implantar proyectos políticos pedagógicos que cuestionen el discurso capitalista y rearticulen el discurso de la universidad. Tenemos el derecho y el deber de hacerlo como lo expresaría Freire. Pues escuchamos a Heriberto cómo la misma sociedad ha normalizado nuestra forma de ver la economía, una sola mirada de la economía que le conviene a unos grupos, y cómo, ¿verdad?, es posible mirar la economía desde otro punto.
y a Grisel, la doctora Grisel, cómo describe esa economía social y solidaria como, ¿verdad?, un acto político y de liberación incluso, ¿verdad?, para los oprimidos. Como parte de mi formación como educadora, reconociendo la educación y las pedagogías liberadoras, emancipadoras, pedagogías democráticas, entro a la maestría, que ella no describió mucho la maestría, pero la maestría es en gestión y desarrollo de cooperativas y organizaciones solidarias, con una inquietud. Y quiero compartir esa inquietud y cómo esa transición, como yo lo veo, es que esa transición de ese no conocimiento, analfabetización de la economía, pero a la vez la sociedad nos construye una idea de la economía en nuestras vivencias cotidianas. Así que algo de economía sé, aunque yo no soy economista, algo de economía sé, y es de la economía que se vive día a día. Entonces, cuando comienzo en el cooperativismo, como parte de mi experiencia en el cooperativismo, y entrando a la maestría, me percato que dentro del cooperativismo, que en Puerto Rico existe una historia de cooperativismo desde 1873, lo que yo construí sobre lo que es cooperativismo y la forma de educar sobre cooperativismo era como dos mundos distintos. Y empiezo a sentirme inconforme con esa choque, con esa disonancia, ¿verdad? Y ahí es que entro a hacer la maestría, y como parte de la maestría me percato cuando empiezo a hundirme, ¿verdad?, a profundizar en la economía y en el cooperativismo como un modelo que responde a otra economía, que eso es algo que yo no lo tenía tan claro. Me percato que una vez más estamos tratando de hacer cooperativismo dentro de una corriente social capitalista, y a la vez educando como nos educaron para ser empleados de una fábrica, para ser los desertores de las escuelas, para ir a las prisiones. Porque la educación no es para liberar a las personas, la educación es para crear el sujeto que necesita este sistema. Así que el capital humano, ¿verdad? Así que ese fue un proceso de reflexión que se convirtió en mi proyecto. Pero quiero leerles algo que leí recientemente y que me provocó decir, wow, todavía me falta pensar mucho sobre lo que he pensado. Ya les conté lo de Coopera y que estuve en la maestría, y esta publicación es parte de la maestría, pero en la revisión de la literatura, porque lo primero era entender por qué mi inconformidad y si otras personas habían sentido esa misma inconformidad que yo. Y en la revisión de la literatura pues empiezo a encontrar autores que dicen que la educación cooperativa necesita lograr una educación menos individualista. ¿Cómo va a haber una educación cooperativa individualista? Eso es una incongruencia. Con menor énfasis en la memorización, con mayor participación, más vinculada a la vida social y al pensamiento crítico. Y yo decía, pues lógico, es que no puede haber una educación cooperativa de esa manera. Además, hay que resaltar la necesidad de formar formadores cooperativistas con conocimientos pedagógicos. Y así que descubrí que en este mundo no estaba yo sola, pero en Puerto Rico todavía bastante. Sin embargo, quiero decirles que hace algunos días, por un grupo que pertenezco de educadores cooperativos latinoamericanos, llegó a mis manos una publicación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO, titulada Memorias Pedagógicas del Futuro, Educación y Lucha de Clases desde Nuestra América. Quien lo escribe es el profesor marxista Pablo Imén, argentino. Lo publicó en el 2021, y esta publicación y las pocas páginas que logré leer me hicieron detenerme y continuar ampliando mi reflexión. Sin tiempo para integrarla en este panel, pero quería citar algunas dimensiones que traen esa lectura que me están provocando el pensar y repensar como lo que Heriberto plantea, ¿verdad? Como las ideas que son las que se infiltran,
la no educación en economía y por lo tanto yo no me pregunto esas cosas porque si no estoy educada en eso. Pero el prólogo de esta publicación la escribe Cynthia, una ex alumna de Paul Imen, y dice que Paul Imen escribe esta publicación en el calor de uno de los momentos más complejos de la humanidad. Imagínense cuándo fue. Y cuando la ofensiva de la derecha y del capital se centra en la educación como un campo de batalla cultural. Esta publicación la comienza Imen en plena pandemia del COVID-19 en el 2020 y la culmina antes de octubre del 2021. Y esta publicación él describe como una necesidad de repensar la propuesta de formación que él está dando, porque es profesor, a la asignatura de Teorías de la Educación del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján en Buenos Aires. Añade Cynthia que en este escrito Imen comparte su posicionamiento político, ético, pedagógico, que consiste en concebir la educación como un espacio de lucha. Yo lo veo como ese espacio de lucha en esa transición que estamos viviendo, como un campo de disputa entre proyectos políticos, pedagógicos antagónicos. Y ese antagonismo lo veo ahora más cuando Heriberto lo explica. Coincido con ellos que son tiempos de transición civilizatoria y que desde ese contexto este panel tiene el propósito de que comencemos, ¿verdad?, entre nosotros. Esto fue una conversación entre nosotros, pero los estamos invitando a que conversen con nosotros pronto, para comprender y entusiasmarnos, para actuar, para transformar a lo nuevo, a lo que está por nacer, a lo que está coexistiendo con lo viejo y que es lo que nos ha llevado a donde estamos. En mi caso, desde la experiencia de ser cooperativista y facilitadora de procesos educativos, considero que la misma pedagogía, el hacer espacios y el usar prácticas, el usar técnicas, estrategias para facilitar que otros aprendan, ya en eso mismo crea sujeto. O sea, si nosotros estamos hablando de cooperación, pero la acción es de yo oprimirte a ti y demostrarte que yo soy más importante que tú, estamos en la contradicción. Entonces, pues quisiera resumir que esta producción, este libro, que pienso que es una tontería a lo que falta por hacer, propongo que todo educador de cooperativismo, toda persona que tenga responsabilidad de educar sobre cooperativismo, sobre el modelo económico cooperativista, tiene que usar unos principios pedagógicos distintos, porque si no estamos llevando mensajes contradictorios y yo creo que nunca llegamos a donde queremos, a eso que describió Grisel muy bien. Así que yo los invito a que nos preguntemos si cuando facilitamos, aquí a lo mejor no hay educadores en cooperativismo excepto nosotros, pero esta es la propuesta, si cuando educamos sobre cooperación o sobre cooperativismo nos podemos cuestionar cuáles son las pedagogías y cómo esas pedagogías que yo utilizo valoran las relaciones humanas. ¿Utilizan el poder solo en una dirección o comparten el poder? ¿El proceso de aprender es una vivencia o eres tú un robot, un sujeto que estás recibiendo? Ese proceso valora e incluye la comunidad más allá del sujeto que está en este espacio supuestamente aprendiendo. Es un espacio para compartir saberes, incluyendo los saberes de la vivencia del capitalismo y cómo lo vivimos y cómo lo recibimos todos los días, todos esos golpes. Así que me parece a mí que desde la práctica de la educación cooperativa en Puerto Rico, y ya reconociendo que otros autores lo han mencionado también, hay falta de coherencia entre el discurso y la práctica, entre lo que es el cooperativismo y cómo se enseña cooperativismo, porque se vive en esa antagonía. Así que la propuesta aquí es simple, son 5 principios que propongo que la gente
lo incluya en el proceso de educar sobre cooperativismo, y es la participación activa del aprendiz, o sea que el aprendiz de cooperativismo desde un principio tiene que ser parte activa de ese proceso de aprender, incluso dirigirlo hacia dónde y qué es lo que quiere aprender, que reconozca y se valoren los saberes que traemos todos, porque si no reconocemos que esos saberes y esas vivencias son parte de deconstruir y problematizar la realidad, tampoco vamos a lograrlo. Contextualizar la experiencia al tejido histórico-cultural de la persona, porque cada persona viene con una historia y una cultura que la hacen enfrentarse de manera diferente a esa forma de problematizar la economía. Que sea en interacción dialógica, ¿verdad? Que haya esa oportunidad de aprender juntos, y sobre todo que se incluya el pensamiento crítico como un eje fundamental del desarrollo de otra forma de vivir, de otra forma de hacer bien común. Y ahora para culminar, mi reflexión va a ser más, ¿verdad?, cómo yo caigo en la economía y un poco estos ejemplos que vemos hoy día en Puerto Rico sobre la práctica, aunque informal, pero la práctica de economía social y solidaria. Si no les molesta, lo voy a leer en español y por párrafo paro y le hago un resumen en inglés para nuestros compañeros. My reflection comes from how did I come to economics and some practices that have been taking place in Puerto Rico that we know of today, just some because there are many. Nunca pensé que en mi caso terminaría estudiando economía. De hecho, llegué al campo por accidente. En agosto del 2012 comencé mi carrera en Estados Unidos, universitaria, y me vi en la obligación de tomar el curso introductorio de microeconomía durante el primer semestre. Cuando escuchaba la palabra economía me estresaba porque pensaba en deuda, pensaba en crisis, pensaba en planilla y ya, pero pues ni modo. Sin embargo, en lo que fue avanzando el semestre me sorprendí lo mucho que iba aprendiendo de la situación de Puerto Rico con tan poco conocimiento en aquel entonces. Igual se me hacía irónico que en una crisis imperante la educación en Puerto Rico, tanto pública como privada, no abordara la economía como un tema necesario para entender nuestra historia y la actualidad. So when I started economics, it was a bit by accident. I had to take an introductory course in microeconomics. Economics to me, I represented crisis, debt. However, throughout the semester, I started learning a bit more or understanding the context of Puerto Rico's economy, which was ironic to me because in a crisis, how are we not being taught economics in the high school, intermediate, even elementary level, in order to better understand our history and our present? James Tobin, laureado Nobel en Economía, argumentaba que de adultos los estudiantes tendrán que tomar decisiones económicas como trabajadores, consumidores, ciudadanos, y que la educación en la disciplina podría ayudar a que las personas puedan discernir entre información y desinformación de índole económica. Yo agregaría que además de vincular herramientas y o conceptos de los cuales escuchamos en la radio, en conferencias de prensa de políticos, se debe problematizar y retar la mirada a la economía ortodoxa tradicional para incluir una escuela de pensamiento pluralista, decolonizada, feminista, antirracista, anticapacitista. James Tobin, an economist, Nobel laureate, argued that education in economics was necessary because as adults, they make decisions in economic terms, as workers, as consumers, as citizens, and that education in the discipline could help them better understand disinformation from information. I would add that more than put these terms together or know about these concepts that we, listen to the radio and in the news, it's important that we challenge this, the perception, right? How we perceive it from the orthodox or the traditional economic terms
to include schools of thought that are decolonial, that are pluralist, that are feminist, anti-racist, etc. Asimismo, se debe pensar la economía como un campo multidisciplinario, ya que en ocasiones esta se circunscribe únicamente a temas de finanzas, cuando realmente el campo se extiende más allá. Desigualdad, salud, educación, toma de decisiones, política, etc. La niñez y la juventud debe poder cuestionarse sobre algunos retos que enfrenta la sociedad global, como el cambio climático, la población envejeciente, la concentración de poder, las instituciones y estructuras políticas, el aumento de deuda pública y privada, por mencionar algunas. We should also see economics as a multidisciplinary discipline. Because usually we think about it and we think about finance, we think about government, but it's more than that. So children and youth should be able to question themselves, you know, some of the challenges that as a global society we are facing, such as climate change, aging population, concentration of power, institutions, political structures, the increase in public and private debt, to name a few. Quizás es algo ambicioso sugerir integrar economía a niveles escolares cuando en general la educación en Puerto Rico enfrenta precariedades de múltiples dimensiones, atravesadas por el contexto social, económico y político. Y esto se ha reflejado de muchas formas, incluyendo una ola de cierres de escuela. However, it might be a bit ambitious to suggest integrating economics in the curriculum, because in general, Puerto Rico's education has been facing a lot of struggles, which are also imposed or also including social, economic, and political circumstances. So, and this has been reflected in the education through a series of closures in schools, in public schools. Según un informe realizado por el Instituto Othering and Belonging de la Universidad de California, Berkeley y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, 673 planteles escolares públicos cerraron entre el 2007 y 2019, lo que equivale a un 44% del total de planteles a principios del periodo. Solamente entre el 2017 y 2019, o sea, 2 años, se cerraron alrededor de 500 planteles escolares, convirtiéndose en el cierre de escuela más agudo que se haya estudiado. Hubo 58.606 estudiantes desplazados, de los cuales 2.600, más de 2.600, atravesaron más de un cierre de escuela. Inform or a report made by the Othering Institution of University of California, Berkeley, reported that between 2007 and 2019, 673 public schools were closed, which is 44% of the total in the beginning of the period. Between 2017 and 2019 only, so between 2 years, 500 schools were closed, making it the most impactful or significant school closure that has been studied locally. There were over 58,000 students that were displaced and 2,600 students that went through more than one school closure. El estudio Aprovechamiento Académico y el Cierre de Escuelas en Puerto Rico del economista José Caraballo Cueto mostró que la consolidación abarcadora tuvo efectos negativos en el aprovechamiento académico de los estudiantes desplazados. Los estudiantes que atravesaron un cierre de escuelas tuvieron mayor probabilidad de obtener una puntuación más baja en las pruebas meta que los estudiantes no desplazados. Ya. Es curioso la situación educativa actual porque entre el 1960 y 2000 la fuerza laboral en Puerto Rico experimentó un aumento en los años de educación adquirida de 6 a 12 años, o sea, duplicó, aportando en parte a la expansión económica del periodo, según Collins y Bosworth en el libro The Economy of Puerto Rico, Restoring Growth. De acuerdo con datos de Rivera Batiz, el porciento de la niñez entre las edades de 7 a 19 años que asistían a la escuela, tanto pública o privada, aumentó de 67% en el 1940 a casi 92% en el 1970. Igualmente, el porcentaje de jóvenes entre los 14 y 19 años incrementó de 25% en el 1940 a 73% en los 70.
Sin embargo, sabemos que ya a partir de los 80 esta tendencia se revierte y el número de estudiantes matriculados comienza a disminuir. Esto se debe en parte a la migración, que hoy por hoy sabemos que la población en Puerto Rico no solamente está en reducción, sino que también ha envejecido como otras economías también, pero en este caso precisamente porque la niñez y juventud se está yendo de Puerto Rico. It's a study made by one of the economists here in Puerto Rico, Caraballo Cueto, found that these closures did impact negatively the education attainment for these students. And it's funny, or it's curious to think about how these schools are closing, because between 1960 and 2000, the labor force experienced an increase in the years that they were attaining education. However, in the 80s, this tendencia, trend started to decrease, and so nowadays, and this is also due to migration, so which we know a lot of people have been migrating outside of Puerto Rico. Creo que es importante destacar que cerca del 42% de la población en Puerto Rico vive bajo el umbral de pobreza, según estimados del censo al 2022, y el 58% de las personas menores de 18 años viven bajo este umbral de pobreza. Los estragos de la precariedad en el sistema educativo, de la crisis económica que también es política, los desastres naturales, la pandemia, han tenido un efecto significativo en el aprovechamiento educativo. Recuerdo que en una de mis últimas visitas a Vieques estuve hablando con una educadora y me dijo que en una de sus clases tiene un estudiante de 7º grado que no sabe escribir su nombre. Y esto no es un caso aislado. Sabemos, ¿verdad?, que niños jóvenes, incluso con diversidades cognitivas, no tienen necesariamente ese acompañamiento y esos recursos necesarios. No obstante, aunque el panorama social y educativo en Puerto Rico puede percibirse algo desalentador, sí hay movimientos esperanzadores que apuestan a pedagogías con miradas críticas y que enseñan otras prácticas económicas enfocadas en la cooperación, en la solidaridad y el medio ambiente. Destaco en primer lugar aquí en Puerto Rico el cooperativismo. Entre ellas se encuentra, ¿verdad?, que con su filosofía ofrece una alternativa de hacer economía y social de gestar. A diciembre de 2023 existen en Puerto Rico 130 cooperativas de tipos diversos, 96 cooperativas de ahorro y crédito y 200 cooperativas juveniles. Igual Heriberto puede validar esos datos. Las cooperativas juveniles, escolares y comunitarias fomentan esa enseñanza cooperativista a nivel escolar. Coopera, fundada en el 2011 en parte por Frances Figarela, tiene un enfoque en educación para adultos y jóvenes. Todos los meses se hace el Mastermind y Fogata de Jóvenes, un poco para traer, reflexionar, tener ese espacio de repensamiento y de ideas que pueden surgir que retan esta norma. Igual se encuentra Caribana Coop, es una cooperativa de trabajo asociado repensando el aprendizaje colectivo y aportando herramientas para radicalizar prácticas educativas para la niñez y la juventud. Desde el suelo, es una guía, y cito, una guía de ejercicios y recursos creada para acompañar procesos de reflexión, discusión y construcción de alternativas a las instituciones educativas y sus roles en perpetuar sistemas de opresión. Super Solidario Coop, es un supermercado comunitario en Caguas, que es parte de los proyectos de comedores sociales de Puerto Rico. También tienen otros proyectos con enfoque social solidario. Y bueno, otras cooperativas como la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, Pirucho Coop, Las Margaritas, son proyectos cooperativos con enfoque en energía renovable, que fue otro ejemplo de prácticas sostenibles colectivas que, a pesar de ser informal, no sí tienen ese intercambio, ¿no?, de saberes. So I just detailed a bit of projects in Puerto Rico that aim to challenge this perspective in terms of economics and how it's practiced socially and culturally. So I mentioned the cooperative movement. There are 130 cooperatives of diverse types, 96 cooperatives of credit, and 2,000 youth cooperatives. So that's a way in which youth, children can begin to rethink
Economics maybe as a practice. Coopera, which we know offers an educative perspective to youth and adults. Caribana Coop is another one. And then there are others, right, that have different focuses, whether they be renewable resources, soberanía alimentaria, food security, and others alike. Organizaciones sociales, quiero resaltar también la labor de estas organizaciones en Puerto Rico que de manera informal también llevan el mensaje de cooperación, sostenibilidad y solidaridad, atendiendo las necesidades particulares de sus comunidades y poniéndolas a ellas en el centro. Como mencioné, ¿verdad? Comedores sociales de Puerto Rico, igual ha habido muchos rescates de escuelas. Ana Dalia Burgo en Orocovis tiene una escuela rescatada por la comunidad, tiene una tienda de trueque de ropa solidaria y un huerto comunitario que brinda empleo a personas desempleadas y de recursos escasos en la comunidad y hacen actividades también educativas. Sabemos en el barrio Machuchal, Taller La Boico tiene proyectos educativos gratuitos a la comunidad con un enfoque en arte, en salud, en bienestar. Lester Nurse, que fue profesor y es líder comunitario en el taller, da una conferencia donde discute la historia de San Mateo de Cangrejo desde una mirada crítica que atraviesa los diversos contextos de la historia política y económica de Puerto Rico, tanto del ayer como de la ahora. La comuna Cajey en Cajey son radicados en un plantel escolar que lleva más de 15 años, llevaba más de 15 años en desuso en el barrio Las Vegas. Comuna Cajey tiene varias iniciativas educativas para la niñez, juventud y envejecientes que busca atender la inseguridad alimentaria y las necesidades de la comunidad. Igual han creado diferentes capacitaciones para jóvenes de 16 a 25 años con miras a que se integren a una empresa social. I also review some of the social organizations and how they contribute to the social and solidarity economy. Comedores Sociales de Puerto Rico, they have various projects that combat food insecurity. Also, I mentioned a lot of school closures, however, many have been rescued by the community. I mentioned Ana Dalia Burgos in Orocovis. They have a community clothing store and they offer jobs in agriculture for people in the community with scarce resources that are unemployed. Taller La Boico in Santurce, they have a very artistic community classes. They offer a lot of courses. And Comuna Cajey, they are now in a school that had been abandoned for 15 years, and they're creating different trainings for youth in order to train them for the workforce. Organizaciones agrícolas trabajando la solidaridad y sostenibilidad desde el suelo. Destaco la Colmena Cimarrona en Vieques, fundada por mujeres. La organización practica la economía solidaria, agroecológica y apicultura para promover la soberanía alimentaria en Puerto Rico. Tienen varios proyectos, La Semillera, Colectiva Agrícola Viequense, El Panal, Zambumbia, ¿verdad? La situación en Vieques, si aquí es fuerte, en Vieques por 10, ¿no? Y ellas están dando una lucha necesaria, pero que también necesitan del apoyo acá, pues de todo el archipiélago, ¿no? TAIS, fundada en el 2006, la empresa se dedica a promover sistemas alimentarios circulares, integrando el reciclaje, el tratamiento de agua, el compostaje y el acondicionamiento del suelo. Según sus datos, TAIS ha reducido más de 700.000 libras de CO2, han reciclado más de 1.5 millones de libras de material orgánico y han creado sobre 1.2 millones de libras de composta. FITICAS es el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, se fundó en el 2019 y es el primer fideicomiso de este tipo en Puerto Rico. Su misión es asegurar tierra y otros bienes comunes para la producción agrícola, contribuyendo a prácticas justas y de cuidado en la tierra. ¿Verdad? Ellos ocurren en respuesta a que el 85% de la importación de alimentos en Puerto Rico, ¿verdad? Que se consume en Puerto Rico es importado, y nuestra dependencia a esa importación, a un modelo agrícola que destruye los ecosistemas, el fracaso de la industria en garantizar el derecho a una alimentación sana, a la justicia salarial de quienes producen y cultivan el suelo y a la corrupción gubernamental que pone en riesgo la disponibilidad de suelo agrícola.
También está Plenitud en las Marías, un proyecto agricultor, bioconstrucción de agua segura para envejecientes, la niñez y la juventud. Según sus datos en la página, han cosechado sobre 8.000 libras de cultivo, tienen 6 proyectos de bioconstrucción completada, sobre 3.300 personas se han beneficiado del sistema de recogido de agua de lluvia, han entregado sobre 10.800 platos calientes y ha impactado a casi 2.300 niñas y adolescentes con educación holística. I also review a bit of agricultural organizations, La Colmena Cimarrona, they are in Diegues, Thais, they do compost, and since 2006 they've done great work with recycling and compost. Fiticas, they are Fideicomiso de Tierras Comunitarias, they do community land in order to have sustainable agriculture. Y bueno, sí, ya ahí voy cerrando. Creo que también hay otros esfuerzos en países que apuestan a una educación transformadora, como lo es en Colombia, en México. Y bueno, esto, a pesar de que quizás el panorama puede ser desalentador, sí yo apuesto a que estos proyectos, que nombré pocos, pero hay muchos, y se está haciendo una labor de transformadora y radical en ese sentido. Nos encantará escuchar sus reacciones, más que todas, qué le provoca esta conversación a los que viven en Puerto Rico y saben lo que vivimos y a lo mejor no saben lo que está pasando, a los que vienen de otros países. Comentarios. Francia, un breve comentario para reconocer a Rose, que también es socia fundadora de Coopera, que se mencionó, que fue también. I'm curious, are there charter schools that are backed by cooperativas here in No, Puerto Rico? not yet. Because Is that something I discussed this with my team here, with Frances and Lorena, about to do a teacher's co-op for administrate some schools as a charter school. Right. But in Puerto Rico, the charter schools is an issue because the union. So the answer is no. So. Yo venía pensando por el camino, yo venía hoy acá. Vengo de una reunión en el Consulado Dominicano, donde la respuesta a la ausencia de servicios médicos para la comunidad inmigrante que no está regularizada viene de una cooperativa, que es un obrero que está creando un producto para darle unos planes de salud a aquellos que sean socios de la cooperativa. Así que nada ocurre por casualidad. Me parece importante incluir en todas esas visiones y miradas todas estas comunidades extranjeras que están aportando a Puerto Rico y que son parte de estos rescates. Por ejemplo, muchos proyectos que están hablando de la Casa Dominicana, y hace muchísimo dentro de una mirada quizás no tan estructurada como una cooperativa, pero con un impacto de una manera muy similar, ¿no? Así que me gustaría de alguna manera crear un vínculo con ustedes de la Casa Dominicana, integrarnos, colaborar. Ay, mi nombre es Ana Marchena, soy dominicana y mi esposo dirige la Casa Dominicana y yo trabajo con él en los proyectos educativos. ¿Y qué más? Y soy doctoranda de esta facultad. Trabajo en Macao, sí, de docente en Macao, así que también soy agricultora, me toca muy de cerca la parte de la seguridad alimentaria, dono mi tiempo y dono mis conocimientos a todos los lugares. Trabajo en la cooperativa de Cabachón con Indira Medina, así que soy miembro de esa comunidad también. No nos da tiempo a mencionar tantos. Aquí en Puerto Rico hay un trabajo de economía social y solidaria increíble. De base está por debajo de la mesa, no reconocida, pero también hay, desde mi punto de vista, necesita no solo visibilizarse, problematizar a que están en una corriente antagónica a la corriente tradicional capitalista, porque es que y liberal, así que y aún dentro del movimiento cooperativo. Sí, yo soy Nicolás Cruz de República Dominicana. Yo soy director del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa y como tal miembro de RIPES Intercontinental, trabajo en tema de economía solidaria. Yo quiero que
quizá comentar de tres cosas. Primero, partir de la filosofía de que los humanos somos cooperadores. Este es el primer punto de partida. Un niño nace y si lo dejan solo, no lo atienden, muere en horas. Por lo tanto, el origen mismo provoca que tengamos cooperación para vivir. Entonces hay que partir de eso. Documentado ya científicamente que es una capacidad que ha permitido la evolución humana. Exactamente. En ese proceso de cooperación, los humanos evolucionan físicamente y se construyen como seres pensantes, ¿no? Entonces, en el proceso de la práctica cotidiana es lo que educa a los humanos y se construyen como seres de amor y de cooperación. En contraposición a eso, al dividirse la sociedad en clases y la toma de poder por los poseedores de los medios de producción, genera el proceso de que, tesis como la que planteó Thatcher, la sociedad no existe sino el individuo. Y que hoy se hace tan natural el genocidio que está haciendo Israel, apoyado por Estados Unidos, en Palestina. Y lo hemos convertido como algo normal. Nadie, es decir, acaban de bombardear la embajada de Irán en Siria, como que es Normal. y nadie es un primer elemento como punto de partida del problema de la educación. La educación humana está fundamentada en la práctica cotidiana que hace en la medida en que busca su medio de vida, concretamente, cuando hace economía. La economía cotidianamente la hacemos regularmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda esta práctica de cooperativismo, iniciativas ecológicas, economía feminista, la autogestión, comercio justo, finanzas éticas, monedas sociales, todos estos son reminiscencias de algo que están haciendo en un sistema que ya no responde a los requerimientos humanos, sino al contrario, lleva a la humanidad hacia la destrucción, ¿verdad? Sin estos emprendimientos, son miles, millones en todo el mundo, en cada país hay cantidad de cooperativas, sea que no empiece de obra y crédito nada más. Hay que pensar qué están haciendo y a qué sirven. Las cooperativas de obra y crédito dominicanas, que son como 600 o 3, son funcionales al capital. Y le voy a decir cómo. Son captadoras de valores producidos por los trabajadores, es decir, los valores, los ahorros. Lo lleva la cooperativa y la cooperativa la coloca en el banco. ¿De qué es el banco? Del capital. Son recolectoras de valores de los trabajadores a través de ella para colocar en los bancos. Y no se crea un banco cooperativo, por ejemplo, para por lo menos que completar el ciclo. Aquí lo tenemos en Puerto Rico, el banco cooperativo. Pero en Dominicana no existe. En la mayoría de los países americanos no. ¿A qué me refiero con esto? Que en la medida que esas unidades diversas que hay en el planeta no se articulen en circuitos propios del sistema solidario, van a ser o se caen o se asimilan al sistema, porque el capitalismo tiene una gran capacidad de reinventarse. ¿Qué significa eso? Que debemos tener un elemento de fondo. La solidaridad se establece en la medida que tengamos control de los medios de producción, democratizando la economía. Que los medios de producción, no estamos hablando de que los medios privados, un reloj, una lente, eso no se va a socializar. Los medios de producción, que son los medios de vida y que le da autonomía y libertad a la persona que posee un medio de producción mínimo. Y no depende del salario, que también lo hemos convertido como el non plus ultra de que las personas tengamos un salario dependiendo de un patrón que nos esclaviza por el tiempo que nos va pagando. Y eso es esclavitud. Es una forma de esclavitud velada, ¿verdad? Eso significa que es un reto. Hay muchísimas cosas de iniciativas que he mencionado. Hay que articular el circuito completo, desde la producción, en la compra y venta, el financiamiento, hasta el consumo, el controlar el proceso, para que
los excedentes acumulados no se vayan a acumularse en el sistema capitalista, sino como bienes comunes del circuito solidario. ¿Ya? Por eso, un elemento clave es el control de los medios, los bienes comunes y públicos, defensa antineoliberal. El neoliberalismo precisamente tiene muy claro que como no tiene capacidad de acumular tan rápidamente y ganar dinero tan rápidamente como lo hacía anteriormente, tienen que recurrir a quitar los medios públicos y comunes que nos quedan con la naturaleza y el Estado. Porque los bienes públicos y comunes nos permiten garantizar mínimamente bienestar a la gran población que no tiene esa capacidad. Y eso tiene que estar por mano del Estado, de la comunidad concretamente. Tiene que estar en manos de la comunidad. Por eso la pelea por aumento, acumulación, generación de excedentes y dejarlo con medios comunes es una lucha frontal del capitalismo y de transformación. Ese sistema que se crearía genera automáticamente y con impulso consciente de los gestores sistemas de educación que correspondan a esa práctica solidaria. Y entonces, como la gente ve que esa práctica solidaria tiene futuro, se va a adherir y puede generar un círculo virtuoso, como le llaman, al desarrollo de un nuevo sistema económico, un nuevo modo de producción que tiene que nacer en el marco de la crisis capitalista que está hoy. Nos están solicitando salirnos del salón. Ya sé. Le agradecemos su tiempo. Buenas tardes, disculpen, vamos a tomar un receso de 15 minutos en el segundo piso donde vimos por almuerzo. A las 2:45 nos vamos movilizando. Nuevamente. So I took lessons. I think they learn Spanish. I got some statistics from that. Francis, te apago.